Hola, buenas tardes. Pues una vez más, Mujeres Latinas Unidas, MN, está teniendo su presentación. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Viviano y soy la fundadora y directora de Mujeres Latinas Unidas, MN. En esta ocasión tenemos a Sandra Filardo, una mujer que la verdad admiro muchísimo. Ella es asistente del fiscal del condado y es la experta que nos va a estar hablando de este tema. Sandrita, buenas tardes, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar dándonos por toda la información que vas a compartir con nosotros. Buenas tardes, Carmen. Gracias por invitarme otra vez a participar en las charlas de Mujeres Latinas Unidas MN. Y estoy contenta de que vamos a hablar de este tema porque es muy importante que la gente sepa las consecuencias de este tema. Sí, es verdad. Muchas veces la gente no tiene como mucho conocimiento de exactamente qué es el consentimiento sexual. Y es un tema que, bueno, tan solo por la palabra consentimiento sexual, muchas veces no queremos hablar o nos da vergüenza, pues por lo mismo de que venimos, somos muy conservadores, pero pues en realidad es algo que tenemos que hablar y tenemos que decir a nuestros hijos también qué es consentimiento sexual. ¿Puedes explicar eso? ¿Qué es exactamente consentimiento sexual, Sandrita? Bueno, en el estado de Minnesota y en todos los estados de los Estados Unidos, la ley es que si quieres tener algún contacto sexual con otra persona, necesitas tener consentimiento de esa persona. Y el contacto sexual sería cualquier toque a las partes privadas de la gente y cualquier penetración del pene o otros objetos a otra persona. Para esas acciones, el estado de Minnesota, la ley dice que tienes que tener ¿es consentimiento? Consentimiento. Consentimiento. Consentimiento es una acción o palabras directas de la persona que te diga que sí puedes hacer esas acciones con esa persona. No es, bueno, estábamos bailando muy sexy y pensé que ella estaba bien con esta acción. Realmente tiene que decir, esa persona tiene que decir, sí quiero participar en estas acciones, en esta acción sexual. Entonces hay que tener mucho cuidado porque sé que a veces pensamos que tenemos ciertas, presumimos que algunas cosas son consentimiento, pero no son. Tienes que realmente asegurarte de que esa persona está diciendo que lo quiere hacer, o sus acciones son tan claras de que es entendido que lo quiere hacer, pero esas acciones tienen que ser muy, muy claras. Muchísimas gracias. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre violencia sexual, agresión sexual, violación y acoso? ¿Cuál es la diferencia de esas? Bueno, violencia sexual, agresión sexual y ¿cuál es la tercera persona? Acoso. Y acoso. Bueno, violencia sexual y un ataque sexual o un rape es la misma cosa, ¿ok? No tienes que ser solamente violada en un sentido que es que esa persona penetró su pene a ti. Puede ser otro tipo de ataques, ¿ok? El acoso sexual podemos hablar de que es algo que quizás una persona que te esté constantemente diciéndote que quiere tener sexo contigo, que quiere salir contigo, que no te deja de mandar text, que no te deja de llamar, que te está siempre como persiguiendo y persiguiendo. Eso puede llegar hasta un nivel de un crimen, pero el acoso sexual es muy diferente que un ataque sexual. Hay mucha gente que sufre con el acoso sexual con un compañero de trabajo o un compañero de la escuela o un exnovio. La solución para eso es reportarlo, tener una orden de restricción o reportar a al jefe. Así es, en el trabajo tienes el derecho de trabajar sin acoso sexual o
por la raza o por tu asignación sexual. Entonces, eso es un tema más, es un tema muy fuerte, pero no es una felonía como estamos hablando de un ataque sexual o una violación. Muchas gracias, Sandrita. Y ahora y esto desgraciadamente se da muchísimo entre las parejas. ¿Cómo sé si he dado mi consentimiento, mi permiso a mi pareja o si él se lo ha dado solamente porque estamos casados, él va a hacer lo que él quiera conmigo y no tengo derecho de decirle nada? ¿Cómo es que sé que le he dado mi permiso? En la ley no le importa si estás casado, si fueron novios por 10 años, si, si tuvieron una relación y volvieron por un ratito, no importa. Cada ocasión sexual que tenés el derecho de decir sí o no. Y esa persona no puede hacer nada sexual contigo hasta que tú digas que sí. ¿Ok? Lo tienes que decir verbalmente o por ciertas acciones que son muy obvias que sí quieres continuar con esta acción sexual. Entonces, sí, a veces por cultura o por religión, las esposas especialmente dicen, bueno, soy casada con él y él puede hacer conmigo lo que quiera, y no es así. La ley no permite a nadie proceder con una acción sexual sin consentimiento, no importa si estás casado, si fueron novios por muchos años, si ni siquiera se importa si, por ejemplo, si tuviste una relación sexual con una persona el martes y él vuelve a tu casa el miércoles, no importa que tuviste relación con él el martes, ese acto sexual en el miércoles tiene que ser con consentimiento de los dos. Entonces, a veces hay muchas parejas que dicen, bueno, ella se acostó conmigo, nos venimos acostando hace 3 meses todos los días, y bueno, yo volví y pensé que, bueno, íbamos a acostarnos, y no, es cada ocasión que haya. Entonces eso no puede ser una defensa. Bueno, nosotros tenemos una relación y así es nuestra relación. Muchas gracias, Sandrita. Y mencionaste la religión. Hay una pregunta de una persona, dice, mi religión me dice que tengo que obedecer a mi esposo en todo lo que él me pida, pero la mayoría de las veces termino muy lastimada y no sé qué hacer. ¿Dónde puedo recibir ayuda? Porque no me quiero divorciar. Y eso es una situación difícil, y yo no soy terapista de relaciones o de terapista psicóloga, pero sí hay lugares que puedes ir a hablar y ver cómo alguien te puede ayudar a comunicar con tu esposo cuál es el problema, porque a veces también creo que tenemos nos falta como por nuestra cultura que no hablamos de estas cosas. No queremos hablar del tema, ni siquiera con nuestros esposos. Entonces, sugeriría que fuera a Casa de Esperanza. Ellos tienen muchos recursos para hablar con mujeres sobre el tema, y quizás aprender cómo comunicar su situación con su esposo. Claro que sí, tienes muchísima razón. La comunicación entre pareja, ya sean independientemente si están casados, viven juntos, solamente son novios, es de que el placer sea y que lo que van a hacer sea algo que han permitido los dos, que están de acuerdo los dos. Y sí, si no hay comunicación, entonces es hora de ver a un consejero matrimonial. Muchas gracias, Sandrita. Esta otra pregunta y dice, solamente quiero hablar con alguien y no quiero hacer un reporte porque no estoy listo para decidir si quiero reportar a la persona todavía. ¿Dónde puedo obtener ayuda sin hacer el reporte de policía? Creo que Casa de Esperanza es un buen recurso. Y el Sexual Assault Center, podemos poner su website en Facebook más tarde, pero ellos también se especializan en hablar con gente que fueron víctimas de una violación, un ataque sexual, y no todas las víctimas quieren
hacer un reporte o seguir con un caso judicial. Entonces necesita, yo creo que Casa de Esperanza sería su primer llamada y ellos te darían los recursos de a quién más pueden llamar. Muchas gracias, Sandrita. Otra pregunta, ¿dónde puedo obtener información y ayuda si me acusan de acoso y violencia sexual? Si te acusan de algo, de cualquier crimen, y ya la policía, el condado te ha cargado con un caso, necesitas, todo el mundo tiene el derecho de tener un abogado, y si ya fuiste arrestado y cargado, tienes el derecho de tener un abogado, y si no tienes el dinero para el abogado, la ley dice que tú tienes el derecho de tener un abogado gratis. Entonces, tienen que asegurarse de que siempre hablen con el abogado, un defensor público o un abogado privado, y preguntar cosas antes de hablar con alguien. En los Estados Unidos tienes el derecho de mantenerte en silencio y no decir nada sobre su caso. Y sí, es una buena pregunta. Si tú fuiste acusado, tienes que hablar con un abogado. Muchas gracias. Entonces, ya contestaste la pregunta de la siguiente persona. ¿Cuáles son mis derechos como acusado? Que es conseguir un abogado, ya sea un abogado privado o un defensor público, ¿verdad? Sí. Si me acusaron, y esta es igual, entonces hay que omitirla. Si me acusaron, ¿debo contratar a un abogado? Y ya dijiste que sí. Sí. Si presento una queja de acoso sexual, ¿se mantendrá confidencial? Si es una queja criminal, no. En los Estados Unidos, todas las personas que son acusados de un crimen tienen el derecho de confrontar a la persona que lo está acusando. Entonces, sé que es una razón muy grande porque las personas no ponen los reportes, pero no va a ser confidencial. O sea, el acusado va a saber que eres quién lo acusó. Quizás el archivo de la corte puede mantenerse confidencial, pero el acusado va a saber quién lo acusó. Si es una persona menor de edad, en el reporte no va a tener el nombre de la persona, pero va a tener las iniciales. Y esa persona, si es menor de edad, quizás tenga que atestiguar en la corte. O sea que nunca va a ser completamente confidencial para el acusado. ¿Y cómo cuando aplican para un trabajo y les hacen el background y sale el historial? Ok, si estás hablando de la víctima o estás hablando del acusado. El acusado. Si estás hablando del acusado y esa persona fue acusada y tuvo un veredicto de culpable, eso va a aparecer en su récord y quizás va a tener que ser una de esas personas que se registren como ofendedor sexual por muchos años. O sea que cada vez que se muda tiene que decirle al pueblo, a la ciudad donde vive, yo soy un acusado, un predador sexual y necesito registrarme. Si sos acusado y el con veredicto culpable, que eres culpable de ataque sexual, de algún crimen sexual, vas a tener un récord muy feo y vas a tener que registrarte por muchos años, quizás por el resto de tu vida, cada vez que te mudes. ¿Y qué hacer acerca de la víctima? A la víctima le saldría si aplican algún trabajo de lo que pasó? No, la víctima nunca va a haber un récord público de la víctima de que ella acusó a nadie, que ella llamó a 911 o que estuvo atestiguando en un caso. Los casos son siempre el estado de Minnesota contra el acusado, no contra la víctima. Muchas gracias, Andrita. ¿Cuáles son algunos ejemplos de conducta que pueden constituir el acoso sexual? ¿Acoso sexual o ataque sexual? Ataque sexual. Cualquier cosa, y lo voy a leer para que sea bien claro. Si tocas a una persona en la área de las caderas, adentro de las caderas, los pechos, los génitos,
si tocas a una persona en contra de los génitos de una persona con ropa o sin ropa, y también si tocas a una persona con semen, con el sperm, ¿ok? Y tiene que haber una intención sexual de tocar a esa persona. ¿Me entendés? Y obviamente si estás en un autobús y está todo bien ajustado y tocas sin querer, bueno, no hubo una intención sexual, pero tiene que haber una intención sexual. Eso es una conducta sexual, lo que le diríamos nosotros una conducta sexual. Y también obviamente penetración del pene o cualquier otro objeto o una persona. Gracias. Mira, esta pregunta, gracias Emilce, dice, ¿pueden detener a alguien sin pruebas? No. Hay diferentes estándares para detener a una persona y hay diferentes estándares para que una persona sea culpable, encontrada culpable por un jurado, ¿ok? Y para detener a una persona solamente tienen que tener un probable cause, una causa probable, que el policía o la persona que está investigando diga, hay una probabilidad que sí, esto ha pasado, ¿ok? Pero eso significa que necesita evidencia, quizás sea evidencia de la víctima y testigos, quizás sea evidencia de ADN, si hay alguna cosa en la ropa de la víctima, o cuando sos violada te hacen el kit de violación y sacan información, ADN de ahí. Ese es el tipo de pruebas. Pero una vez que llamas a la policía va a investigar. O sea que la persona que va a llamar a la policía no tiene que acumular todas esas evidencias esa persona. La policía va a acumular esas evidencias. O sea que no quiero que la gente piense, no voy a llamar a la policía porque no tengo evidencia. La policía se va a encargar a conseguir esa evidencia. Muchas gracias por aclarar eso, porque si no, después es como que, bueno, pues no tengo pruebas para que voy a reportar. Pero gracias, Sandrita. Mira, gracias, Areli, nos acaba de mandar una pregunta. Dice, si mi hija tiene 16 años y anda con una persona de 24 años, ¿le puedo poner una orden de restricción? No. La niña a los 16 años, ella está a la edad suficiente para poder consentir a una relación, ¿ok? A no ser de que este chico, 24 años, sea su profesor, su psicólogo, su coach, o que sea o que sea una persona como un tío, o un padrastro, o un primo que viven, o sea, que son relacionados de alguna manera, ¿ok? Entonces, si ella quiere tener esa relación con ese muchacho, a los 16 años ella lo puede hacer. Hay otras razones por hacer una orden de restricción, obviamente, si esa persona es violenta, si esa persona la está violando, si esa persona, como te dije antes, tiene una posición de poder con la niña, un profesor o alguien, o una persona que tenga una relación con esa niña que obviamente no puede consentir. Por ejemplo, en muchos casos vemos que es el novio de la mamá o el novio de la tía que viene a la casa y, bueno, abusa de ella. Entonces, esa niña no tiene la edad suficiente para consentir a esa relación. Pero si esos son novios y así es, entonces no, ella no lo puede hacer. No tiene ningún... bajo la ley no hay nada por decir necesito que este muchacho se aleje de mi hija. Entonces, dijiste que de 16 o mayor. Entonces, que las personas de menores de 16 años y si están saliendo con alguien de 18 años para arriba, entonces ahí sí se puede sacar una orden de restricción. La ley es complicado con el hecho de las edades. Si me dejas mirar, porque es bastante
es bastante complicado cuando empiezan a... Si tienes 13 años y estás saliendo con un chico de 3 años o más, eso es un crimen. Si tienes 13 a 15 años y estás saliendo con un chico de 4 años o más, es un crimen, ¿ok? O sea que si tu hija tiene 14 y está saliendo con un chico de 18, no es un crimen, pero si ella tiene 14 y está saliendo con un chico de 19, sí es un crimen. Son 4 años. Dice Areli, me dicen que sí, yo como mamá le está pegando. Voy a ver si entendí bien. La persona le está pegando a la persona de 24 años, el novio le está pegando a la muchacha de 16 años. Entonces sí pueden conseguir una orden de protección. Y sí. cuando hay una orden de protección, significa que hay una relación romántica y hay violencia en esa relación. Pero entonces sí puede conseguir una orden de protección. Muchas gracias. Esta pregunta dice, mi hija había consumido mucho alcohol cuando fue violada y es menor de edad. Hice mi reporte con la policía, pero ahora tengo temor de que a mi hija se le ponga un cargo por haber consumido alcohol siendo menor de edad. ¿A mí me acusarían también por haber descuidado a mi hija? La respuesta es no. La mayoría de los departamentos de policía aquí en la ciudad de Gemelas tienen como póliza de que no van a acusar a la víctima por pequeños crímenes que ellos hayan hecho durante el acto. Por ejemplo, si fumaron marihuana o si estuvieran tomando bajo la edad de 21 años. Entonces no se va a meter en problemas ni ella ni la hija. Muchas gracias. Emilce nos está haciendo un comentario. Dice, bueno, pero hoy en día hay jóvenes de 16 años que tienen noviazgo con jóvenes mayores y en una pelea pueden juzgar a los hombres de que estuvo con una menor. Otra vez más, tenemos que ver cuál es la edad. Si ella tiene 16 años, ella no puede acusar que está saliendo con un menor de edad. Si ella tuvo un consentimiento. Eso todo depende de la edad de los dos. Muchas gracias, Sandrita. Selene, muchas gracias por estarnos mirando y nos está mandando una pregunta. Dice, pero entonces, ¿en dónde queda el abuso mental? Me refiero a que el novio o persona que abusa de una menor de 16 años quiere decir que porque la menor tiene 16 años no hay caso legal en contra del novio o persona que abusó sin el consentimiento de la menor. No importa qué edad tienes, si abusaste de una persona sexualmente o físicamente, si esa persona dice, yo no quise tener sexo con él, o me pega y se piensa que me gusta, pero no hubo consentimiento, es un crimen, no importa si eran novios, como dije antes, ¿ok? Entonces, ponele que tu hija tiene 16 años, está saliendo con un chico de 19 y él empieza a abusarla sexualmente o físicamente, eso es un crimen, ¿ok? El abuso mental es una cosa muy delicada que es, no hay manera de probar que hay un abuso mental a no ser de que sea algo que realmente causó una cosa muy extrema. Por ejemplo, un abuso mental tan grande que causó que ella hiciera un crimen también o algo así. Pero es una cosa muy importante de ver cuando tus hijos tienen novios o novias o lo que sea, qué es lo que está pasando en esa relación. Porque claro que a los 16 años no vas a tener la capacidad de entender si esto es una relación saludable o no es una relación saludable. Esto estoy hablando yo como madre y como madre de adolescentes también. O sea, eso hay que observar, ¿no? Si te das cuenta que esto no están peleándose, que le grita todo el día, que la sacude, entonces hay que empezar a observar qué es lo que está pasando y si hay que empezar a tratar de sacar a ella
convencerla que salga de la relación, si se necesita una orden de restricción, si se necesita una orden de protección. Y es una buena pregunta y no tengo una respuesta legal, pero mi experiencia hace 20 años trabajando con mujeres, mamás, mujeres, víctimas, es algo que necesitas observar y necesitamos ser bien abiertas. Las mamás latinas estamos en una diferente cultura, las cosas son diferentes acá y tienes que ser valiente suficiente para decir qué es lo que está pasando y observar bien, y si la cosa no va bien, hay que meterse en eso, pero eso no es mi opinión legal, es mi opinión de madre a madre, ¿no? Claro que sí, muchas gracias, Sandrita. Bueno, Selene está diciendo, se de un caso que la menor tenía 16 años, la mamá trató de acusarlo legalmente y la corte no procedió porque le dijeron que ella ya tenía edad para el consentimiento. Entonces, depende del juez, también está diciendo la corte no procedió y no le hizo caso a la mamá y a la menor. Claro, porque como dije anteriormente, 16 años es la edad en la ley de Minnesota que puedes consentir a tener una relación sexual con alguien. A no ser de que esa persona que estás teniendo relaciones es una persona con poder sobre ti, como un psicólogo, doctor, maestro, o una persona de relación familiar. Muchísimas gracias. Está esta otra pregunta, dice, ¿qué pasa si sospecho que yo fui drogada y abusada, pero no me recuerdo? ¿Hay todavía forma de que yo saque un reporte con la policía? Sí, y es algo común, porque claro que hay mucha gente que le toman la ventaja y son atacadas cuando cuando están vulnerables, por el alcohol, o porque tomaron drogas, o porque le metieron drogas. Y si vos te levantás a la mañana, especialmente a la próxima mañana, y te das cuenta que alguien tuvo sexo contigo, o te levantaste si estás lastimada, tienes que hacer un reporte y lo más pronto posible, porque puedes tener todavía evidencia de ADN, de DNA en tu cuerpo, en tu ropa interior. Entonces sí, tienes que hacerlo. Y no quiero que la gente entienda que no importa qué borracho estés o borracha estés, no importa qué sexy te vestiste esa noche, nadie puede tener acceso sexual contigo sin que tú puedas decir que sí quieres hacerlo. Entonces, eso es una cosa que hasta las mujeres más sofisticadas dicen, bueno, pero estaba vestida de minifalda y se le veía la tanga y estaba súper borracha y bailando como una loca. No importa. Nadie tiene derecho a abusar a esa persona, a violar a esa persona, a tocar a esa persona, porque esa persona no tiene la habilidad de decir, sí, quiero que hagamos esto juntos. Entonces, y eso es uno de los casos, que te levantas a la mañana, sabes que te emborrachaste mucho y te das cuenta que estás lastimada o te duele algo y dices, bueno, acá algo me pasó. Entonces sí es importante siempre reportar y siempre, si tienes alguna pregunta, llamar a Casa de Esperanza o a clubes o algún lugar donde te puedan referir con alguien, con una advocate, para que te pueda hablar esa persona y decir cómo seguir. Y si vas al hospital porque te sientes que te violaron y estás lastimada, pregunta que alguien que hable, si no hablas inglés bien, que hables con alguien en español, un advocate. No sé cómo se dice advocate en español, pero una persona que esté representando tu interés y que se asegure que nadie te está ignorando. Entonces, tocaste un punto de la ropa, porque esta otra pregunta dice, ¿qué pasa con la ropa que usan las mujeres? Y tienes razón. Desgraciadamente, es como somos
criticadas o juzgadas por la forma en que nos vestimos, que si traigo la minifalda, que tengo que poner atención en el escote, en todo, porque no quiero llamar la atención, ¿verdad? Entonces, está diciendo esta persona, es que estas mujeres, y está hablando solo de mujeres, es que estas mujeres están pidiendo ser agredidas sexualmente, inconscientemente, y por eso se justifica que no haya consentimiento. No, nunca. Esa chica puede estar borracha, desnuda, arriba del bar y bailando, diciendo, have sex with me, y si está borracha y no puede hacer consentimiento, no es la obligación de las mujeres de que los hombres puedan controlar sus bajos instintos. Sí, sus instintos. O sea, esa es la obligación de la persona, no de la mujer. Entonces sí, y eso es algo que es muy cultural de nuestra gente, que decimos, bueno, lo estaba buscando, porque mira, ella siempre se comporta así, o siempre lo estaba buscando, y bueno, él no pudo controlarse. Es mentira. Nosotros no somos animales, las mujeres no somos animales, los hombres no son animales, todo el mundo puede controlarse. Y eso no va a ser una defensa en la corte. Es más, va a ser lo peor que puedas decir en la corte en frente de un jurado, realmente. Entonces sí, hay que acostumbrarse de que ya no es así. Ya no es así. No importa el comportamiento de la víctima. La víctima nunca va a tener la culpa de haber sido la víctima de algo. Es como cuando decíamos en la época que el esposo le pegaba a la mujer y le decíamos, bueno, ¿qué hizo la mujer? No importa lo que hizo la mujer, nadie le pega a nadie en una sociedad normal. Es verdad, y desgraciadamente es como, sé que hay hombres también que son agredidos, que entonces no nada más nos vamos a ir por las mujeres, pero sí, porque luego nos vamos a escuchar súper feministas. Una vez más, el feminismo es el derecho de hombre, el derecho a la igualdad de derechos de hombres y mujeres, pero bueno, muchas y también quiero hablar sobre el tema de la gente que se identifica como transgender o non-binary. Esa población, esa comunidad es muy víctima de los crímenes sexuales. Y también en nuestra cultura se puede decir cosas así y no. Nadie tiene el derecho de atacar a nadie y ninguna víctima tiene la culpa, no importa el comportamiento o cómo se identifican. Entonces es importante que no solamente hablemos de las mujeres y los hombres y esa relación, pero también gente que se identifica como transgender o non-binary, esas personas también tienen los mismos derechos de no ser no ser víctimas. Gracias, Sandrita. Selene nos está mandando una pregunta. Dice, cuando hubo abuso sexual, ¿cuál es el tiempo para hacer reporte después del incidente? ¿Meses, días, años? Bueno, tenés de 7 a 9 años para reportar. Es mucho tiempo, pero es importante que lo hagas apenas lo puedas hacer, porque la evidencia es mucho más fácil de encontrar los testigos y evidencias si es mucho más cerca del día del incidente. Sí. Pero sí, la ley dice que de 7 a 9 años dependiendo de diferentes factores, pero hay mucho tiempo, pero el tiempo más viejo es un caso, es mucho más difícil de probarlo. Es verdad. Sarita Ortiz, muchas gracias por estarnos mirando y por la pregunta. Dice, ¿y si una niña de 13 años está buscando a un joven mayor que ella y lo busca y lo provoca? ¿Cómo se podría entender esa situación? El adulto es él y él tiene que cortar esa situación. Y si ella persiste y persiste, entonces hay que hablar con los padres de ella, pero él es el adulto. ¿Ok? Entonces, él tiene que asegurarse de que él corte esa situación, porque él se puede meter en problemas. Porque una vez más, como te dije antes, no van a
no hay defensa legal de decir, bueno, ella me buscó y me buscó y me buscó, y tenía 13 y no pude controlarme. No, él va a tener que ser el adulto y cortar esa situación, y si necesita ayuda para cortar esa situación, que hable con los padres de la niña o con otra gente que pueda ayudarlo. Y también es una cosa que, bueno, si él también no es un joven de 20, es un muchacho joven y no sabe lo que está, no sabe cómo hacerlo, que busque un recurso, que llame a Casa de Esperanza y decir, tengo esta situación, no sé cómo lidiar con esto, o que hable con sus padres o gente de la comunidad que lo pueda asistir con esta situación, porque también puede ser una situación difícil para él, ¿no? Como si nunca estuvo en esta situación, ¿cómo saber cómo lidiar con una cosa así? Que no esté solo, pero que lo haga, porque el que se va a meter en problemas legales es él. Es verdad. Muchas gracias, Sandrita. Sarita, espero que se haya contestado tu pregunta. Una vez más, gracias a todos por estarnos mirando y por estar mandando sus preguntas. Aquí está otra. ¿La mayoría de los abusos sexuales son cometidos por extraños o también o es muy común entre familiares? No sé los datos sobre eso, si te digo la verdad. Así que no puedo responder esa pregunta científicamente porque no sé los datos, pero estoy segura que hay muchos reportes médicos o de la policía que tienen esa información, pero yo no la tengo. Dice, está aquí otra, dice, ¿qué pasa con las falsas acusaciones? Mi exnovia me acusó de haber tenido, y este es su nombre, ¿qué pasa con las falsas acusaciones? Mi exnovia me acusó de haber tenido relaciones sexuales sin su consentimiento. Quiere decir, ella dijo que yo la violé. Me llevaron a la cárcel y ahora ella arregló y su estatus migratorio y yo quedé marcado para toda la vida. ¿Ya? ¿Puede Sí. él arreglar algo o ya se va a quedar así? O sea, no sé cuál es su caso, pero siempre tiene que hablar con su abogado a ver cuál es el estado del caso, ¿no? Eso es una pregunta muy específica y eso es de caso a caso. Pero por eso hay que tener mucho cuidado con asegurarse que las cosas, hay consentimiento siempre. Pero es un caso que él tiene que hablar con su abogado. Y es un poco complicado porque están las dos versiones. En la versión de él es como hubo consentimiento. En la de ella no quiso y aunque eran novios, él la violó. Entonces, por eso es Y que... por eso el estado de Minnesota es importante. Nosotros siempre decimos no significa no, ¿no es cierto? En el estado de Minnesota no es así, es sí significa sí. O sea que realmente necesitas tener un afirmativo si puedes continuar con esta acción. Entonces, eso es lo que nosotros decimos es complicado, pero no es tan complicado si lo miras así. O sea, tienes que realmente saber y realmente preguntar, ¿es esto ok? ¿Podemos seguir? ¿Estás segura que quieres hacer esto? O porque la ley dice, no es que ella no dijo que no, el tema es que ella no dijo que sí. Entonces, a veces vemos a una y dice, bueno, ella se quedó ahí acostada y no dijo nada, no dijo que no, entonces yo seguí. No, en el estado de Minnesota eso es una violación. Ella necesita decir que sí, o con palabras o con unas acciones tan claras que realmente no hubo duda de que ella estaba consintiendo a esta acción. Es verdad. Y gracias, Sandrita. Emilce, muchas gracias por su comentario. Dice, pero hay muchas mujeres que por arreglar su estatus migratorio mienten. No tengo comentarios sobre eso, o sea, hay de todo en el mundo y eso no se puede resolver con esta charla. Pero quizás haya, quizás no sé, no tengo comentarios sobre eso. Es que en realidad es algo complicado como una vez más están las dos versiones
Tal vez es que el lado de la otra persona, en este caso de la mujer, fue más creíble y hubo como más evidencia. Entonces, es difícil que ahora tal vez el abogado que consiguió la otra persona, el culpable en este caso, no pudo comprobar que él era inocente. Bueno, pero Carmen, es importante que sepamos que en los Estados Unidos un acusado no tiene que probar que él es inocente, sino el fiscal tiene que probar que él es culpable. Y si él probó que fue culpable en frente de un jurado, a través de cualquier duda, beyond a reasonable doubt, que significa, a no ser de, porque no hubo una duda razonable, entonces significa que sí hubo evidencia. Los jurados no hacen veredicto culpable con poca evidencia en estos casos. Gracias. Pero para la gente que está pensando, ahora que está escuchando a nosotros, dice, bueno, entonces tenemos que tener cuidado de que cuando hagamos un acto sexual tengamos consentimiento, tengamos el sí de la otra persona. Y si los muchachos están preocupados por esto, eso es la ley en los Estados Unidos, en el estado de Minnesota, y tienes que mejor prevenir que curar, y eso es cuando si estás saliendo con alguien o te enganchaste con una chica en un bar y quieres seguir, esta es el momento de decir, cada vez que van a hacer algo, si quieres proceder, estás segura, o sea, porque las cosas son diferentes que nuestras culturas y te puedes meter en gran problema. Y si es verdad, Mari nos está mirando, muchas gracias. Dice, es verdad, es un tema muy complicado de debatir, ciertamente, es cierto. Y es muy importante tener como padres mucha comunicación con las chicas y con los chicos, porque creo que muchas veces no hablamos con los muchachos porque ellos no pueden quedar embarazados. Entonces como que somos un poquito, que quizás no hablamos tanto, pero los muchachos tienen que saber que si hay alguna duda, si la chica tomó, si se ve que no puede, no está a sí misma, entonces no trates nada con ella porque no va a tener el consentimiento. Es más, si, por ejemplo, si ves una chica que está bien borracha en una fiesta, está tirada, está muy borracha y quizás de buena gente quieres llevarla a tu coche, llevarla a su casa o algo, no hagas nada solo. O sea, si quieres ayudar, que estén otra gente ayudando también, o si hay que llamar a 911 porque está intoxicada, tiene que ir al hospital, que lo haga con otra gente para que nunca haga un problema que ella se piense, él me hizo algo cuando me llevó a mi casa. Y eso es una cosa común de los muchachos que sí son buena gente, que ven una chica, has tratado de ayudarla, pero con otra gente para que todo el mundo sepa que nada pasó. Sí, es cierto. Está una pregunta, dice, mi novio me obliga muchas veces a tener relaciones sexuales. Quiero hacer un reporte, pero tengo temor de que lo meterán a la cárcel. ¿Qué hago? Tenemos 16 años los dos. Si no quieres que él vaya a la cárcel, entonces el reporte a la policía quizás no sea buena idea, pero quizás sea buena idea de que ya no seas novio. Y si es que es un problema que si lo tratas de dejar y que eso es un problema que él te agrede o te sigue o que entonces sí, quizás tengas que hacer una orden de protección. Pero si los dos tienen 16 años, número uno, esta chica es muy valiente de decirnos qué es lo que está pasando. Y número dos, necesita buscar ayuda, necesita ir, si no le tiene confianza a los padres, a un consejero de la escuela o Casa de Esperanza o algún lugar de psicólogo para juventud. Las escuelas tienen muchos recursos para esas cosas, pero ella no tiene que ser parte de esa relación porque está sufriendo y la va a lastimar mucho, pero sí necesita buscar a alguien que la ayude.
Y en realidad este es un problema este es un problema, ay, no puedo hablar hoy. Este es un problema que existe mucho en los jóvenes, de que es como, bueno, pero va a cambiar, bueno, pero es que igual y es que le gustó tanto que él quiere experimentar lo que sea conmigo y está bien, porque si no, después me va a dejar. Una vez más, la comunicación es muy importante. Sarita nos está preguntando, ¿y cómo funcionaría esto en los matrimonios? Como más o menos como la pregunta de los jóvenes de 16 años, pero en matrimonio. El hecho de que estés casada con una persona no significa que esa persona pueda hacer contigo lo que quiera sin tu consentimiento, ¿ok? Entonces es la misma cosa que hablamos anteriormente. Es un matrimonio y él te dice, somos casados, yo me acuesto contigo cuando quiero, donde quiero y como quiero. No es así, no es así. En el estado de Minnesota hay una ley específicamente diciendo que no puedes violar a tu propia esposa, ¿ok? Entonces, eso es otro tema de que, bueno, te puedo hablar como abogada y decir, sí, puedes llamar a la policía y puedes tratar de hacer un caso de violación en contra de tu propio marido. Absolutamente se puede hacer eso, ¿ok? Porque la ley dice no puedes violar a tu propia esposa, pero si no quieres llegar hasta el sistema judicial, entonces Casa de Esperanza, clubes, todos estos lugares pueden tener recursos para ayudarte a cómo lidiar con tu matrimonio y cómo comunicarte con esa persona. Si esa persona, si tu esposo, después de decirle esto está pasando, de todas maneras te está violando, entonces tienes que hacer una orden de protección, sacarlo de tu casa, divorciarte, llamar a la policía, o sea, puedes hacer, en un lado puedes solamente ir como una terapia de matrimonio, hasta el otro lado llamar a la policía y que lo metan en la cárcel, o sea, hay muchas cosas que puedas hacer entre medio y eso tiene que decidir la persona. Es la cosa que el abuso y siempre se olvida de que y se tiene en mente de que el abuso solamente es físico, pero también hay abuso sexual, abuso mental, el abuso emocional eso también, con eso también hay prueba como para demandar o ponerle reporte a ese esposo, a ese novio, a la pareja que tengan. Entonces, sí, hay diferentes tipos de abuso y muchas veces también, por lo que dijimos hace rato, la religión. La religión tiene mucho que ver porque, bueno, pues, ¿cómo voy yo a decir algo si mis tatarabuelos, mis bisabuelos, mis abuelos, mis papás han estado casados por tanto tiempo? Yo no creo que sea problema, o yo vi que mi tatarabuelo le pegaba, o a veces hasta escuché que mi padre tal vez violaba a mi mamá, entonces eso es aceptable y de alguna forma es como que se va pasando de generación en generación, desgraciadamente, y es algo de lo que no hablamos porque se ha vuelto, hace tiempo escuché, es parte de la cultura, pero no debería de ser. Eso yo no creo que es parte de la cultura latina. No, no. Y creo que cada persona tiene que analizar en qué situación está. Si estás en una situación peligrosa, físicamente peligrosa, tienes que agarrar tu orden de protección, en Hennepin County tenemos el Centro de Violencia Doméstica, es todo gratis, puedes hacer tu orden de protección ahí, te pueden ayudar a encontrar dónde vivir mientras tanto. Hay muchos recursos aquí en los Estados Unidos y en el estado de Minnesota para sacar a un abusador de tu casa. El sheriff te lo saca de la casa si no quiere irse. Muchas mujeres se piensan que, bueno, no me voy a divorciar porque él nunca me va a dar el divorcio. Acá no tienes que dar el divorcio a nadie, si tú metes tus papeles de divorcio y él no quiere divorciarte, después de un tiempo el juez va a decir, bueno, no importa, te vamos a divorciar de todas maneras. Entonces, tenemos muchos derechos y si te sentís que realmente hay un problema, tienes que buscar ayuda.
Y muchas gracias, Andrita, porque has estado mencionando a Casa de Esperanza, Clues. Me parece que The Family Partnership también tiene ese tipo de programas como es para adolescentes, para la comunidad LGBTQ. Entonces, hay muchísima ayuda que solamente es cosa de que nos decidamos y de que ya no puedo con esta situación. Y mira, está esta pregunta que dice, hace tiempo, en este año, mi esposo tuvo relaciones conmigo y me sentí violada. Llamé a la policía y la policía llegó a la casa y yo le dije que me había violado. Uno de los oficiales me preguntó si estábamos casados y si teníamos hijos en común. No tenemos hijos en común, pero sí estamos casados. Lo único que hizo el oficial es decir, bueno, pues lo siento, están casados, él se tiene que quedar contigo. No, eso es un problema. Y si eso pasa, tienes que llamar al supervisor de ese policía y decir, esto es lo que me pasó. Nadie, o sea, siempre puedes llamar al supervisor de una persona, ¿ok? Y eso lo digo siempre. Si yo no te trato con el respeto de que te mereces y dignidad en la corte, o un policía no te trata con el respeto, o piensas que realmente la falló, puedes llamar a cualquier oficina. Mi oficina puede llamar a mi jefa, puedes llamar al jefe de ese policía y decir, esto es lo que me pasó, esta fue mi experiencia, no fue una experiencia buena, y alguien tiene que contestar por tu preocupación, ¿ok? Y eso va a todo el mundo, ¿ok? A los doctores, a los jueces, todo el mundo tiene a alguien que lo está supervisando, ¿ok? No hay nadie en el gobierno que no tiene una persona más arriba de él para contestar. Entonces, es importante que si esa fue la experiencia, llamar a la oficina de la policía y decir, sargento Juancito Pérez me contestó así, me sentí así, 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 y a ver qué es lo que va a pasar. Sí. Cuando escuché eso, la verdad, no me frustré, pero me dio coraje, porque por eso es que muchas veces la gente no quiere reportar nada, porque llegan y yo apoyo muchísimo a los oficiales, pero también yo sé que muchas veces llegan y no hacen nada. Entonces la gente se frustra y deja de creer y no debería de ser así, pero también si hablamos y si reportamos a ese oficial específicamente, porque no todos son iguales, específicamente a ese oficial que no me ayudó y que me hizo sentir como que estoy sola en este mundo o solo, entonces tengo que reportar. Siempre tienen que reportar, pueden reportar, no importa que es un oficial, siempre, 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 yo siempre aconsejo. Fíjense en el número, en el apellido del oficial y con eso es más que suficiente. Si no se fijaron en el número de patrulla que estaba manejando esos oficiales, a lo menos en el apellido, en el número de badge, en el número de placa, y eso es más que suficiente para reportar a ese oficial. Mari nos está, y ella trabaja con The Family Partnership. Muchísimas gracias, Mari. Dice, sí tienen ellos esos programas como para terapia, como consejería para matrimonios, ayudar a los jóvenes y a la comunidad LGBTQ. Y aquí ella en los comentarios puso el número de teléfono. Entonces, muchísimas gracias, Mari. Gracias. Otra pregunta y dice, hace 4 años a mi hija de 5 años la violó una persona con síndrome de Down y no se pudo hacer nada porque dijeron que él no estaba en sus facultades mentales. Como la señora está súper frustrada, pero ¿qué se puede hacer ahí? Ella todavía no quiere aceptar que no se pudo hacer nada y su hija de 5 años está tomando terapia y la dañó para toda la vida. Quizás tendríamos que hablar con esa persona privadamente porque son muy específicas esos casos.
y hay muchos diferentes factores de por qué no se hizo nada o en qué estado no se hizo nada, o sea, en qué estado del caso no se hizo nada. Hay muchos factores y no tengo una respuesta simple para esa persona. Pero sí podemos hablar con ella. Ella me puede mandar un email y yo puedo hablar con ella a ver si puedo conseguir un poquito más de información para que ella tenga más información sobre el tema. Pero lamento mucho que es un caso horrible y trágico. Sí, sí es. Y muchísimas gracias. Sí sé que la persona está todavía devastada, súper triste, es estresante de estar llevando a su hija a esas terapias. Sí, es muy triste ese caso. Pero, señora, yo sé que nos está mirando, voy a poner la información de Sandrita, por favor, comuníquese. Igual, si no agarra la información, me puede mandar mensaje y la conecto con Sandrita. Y de ahí nos vamos a esta otra pregunta que dice, ¿los individuos con discapacidades mentales entran en la categoría legal de aquellos que no pueden dar su consentimiento? Esa es una muy buena pregunta. Y depende de la persona, porque hay muchos, o sea, hay un espectro muy grande de deshabilidad mental o física, y entonces siempre depende de esa persona. Hay gente que tiene deshabilidades mentales que sí pueden conceder a una relación sexual, pero es muy de caso a caso, y si tienes una duda o una cosa que decís, la persona que tiene esa deshabilidad está siendo violada o tomada ventaja, entonces tienes que reportarlo y tienes que investigarlo, porque todo depende de caso a caso realmente. Sí. Y dice esta otra, ¿qué pasa con las personas que no se pueden comunicar bien o que no hablan de plano, que son sordomudas y están abusando de otro individuo o de otra? ¿Cómo se puede castigar a esas personas si es que no escuchan, no hablan, pero están abusando sexualmente de otra persona? Eso no es una defensa, que no escuches y que no hables, y ni siquiera que no veas, porque la ley dice, tiene que ser un consentimiento oral, o sea, decir sí quiero, o una acción física que sea muy claramente, tan clara para que tú entiendas que sí puedes proseguir con el acto. Entonces, no es su defensa decir, bueno, yo no la veía, no sabía qué estaba pasando, no la escuchaba. Estás en el acto y hay otras cosas que están pasando donde tú puedes indicar si hay consentimiento o no. Sí. Entonces no es una defensa. Y en el otro lado, si la persona que es sordomuda o si la persona que tiene una discapacidad no puede ver o algo es la víctima, la defensa no puede ser, bueno, no me dijo que sí porque no habla, porque esa persona tiene que indicarte con acciones claras que sí quiere proceder con el acto sexual. Claro que sí, está el forcejeo. Si la persona está forcejeando, quiere decir que no está de acuerdo en esa acción que está pasando O en si ese la persona está y nada está pasando y está como tiesa y no dice nada, no hace nada, entonces tienes que empezar a evaluar qué es lo que está pasando alrededor tuyo. Es verdad, porque puede estar en shock la persona y ni siquiera puede moverse, y también tienes muchísima razón. Aquí está esta otra pregunta, dice, ¿qué sucede si no quiero que se lleve a cabo una investigación o un proceso disciplinario? ¿Puedo decidir si hay o no investigación o proceso? ¿Puedo parar yo la investigación? No. Una vez que llamas a la policía y la policía manda el caso al fiscal, hay muchos casos que pasan así, ¿no? Llamaste a la policía y después no quiero proceder con el caso. En los Estados Unidos, en el estado de Minnesota, no existe esto de que voy a abandonar los cargos, voy a dejar los cargos.
el fiscal va a decidir si los cargos son abandonados o no, no la víctima. Entonces, es importante que sepan que, bueno, el caso puede proseguir sin el testimonio de la víctima si hay suficiente evidencia en contra de la persona. Y eso es una muy buena pregunta y pasa siempre, que de repente, bueno, no quiero que sigan más porque hay consecuencias inmigratorias o hay problemas que la familia te pone presión. Y es importante que la gente sepa que a veces la víctima, o sea, la familia del acusado le pone mucha presión a la víctima, no hagas, no lo hagas, no lo hagas. Una vez que el fiscal está envuelto en el caso, la víctima no puede abandonar el caso. O sea que no es la culpa de ella si el caso continúa. No está en las manos de ellas, está en la mano de la fiscal o el fiscal. Y tienes muchísima razón, porque a mí me pasó muchísimas veces de que me llamaban las personas, las mujeres, y me llamaban para reportar o para tratar de sacar una orden de protección en contra de su pareja, porque las había pegado, porque las había abusado sexualmente. Pero después la presión de la familia, de que cómo te atreves, es el padre de tus hijos, o si no tenían hijos, a veces es como la mamá del acusado, pero es que es mi hijo, él me estaba apoyando financieramente. Entonces la presión que se le pone a esas personas para después querer quitar los cargos, igual muchísimas veces expliqué, lo siento mucho, pero ya una vez que entra al sistema, ya no se puede parar. Ya más vale que lo deje así porque de alguna forma se le va a ayudar a usted. Sandrita. Sí, es importante que sepamos esto. Si alguien llamó a la policía porque está siendo abusada o acosada, no es la culpa de la persona que llamó a la policía que el caso esté en el sistema, ¿no? Es la culpa de la persona que la atacó. Entonces, cuando estamos hablando de que, bueno, es la culpa de Juanita porque ella llamó a la policía, no, es la culpa de la persona que atacó a Juanita. Entonces, hay que mirarlo de un diferente lente, y el lente que hay que mirarlo es que sus acciones criminales tienen consecuencias, y consecuencias difíciles. Aquí en los Estados Unidos hay muchos recursos para mantener a las víctimas en salvo, y si atacas a alguien vas a tener consecuencias legales. Es verdad. Y una vez más, hay que reportar, hay que hablar, independientemente de que es el padre o no de sus hijos, de que es el novio, de quien están súper enamoradas o enamorados. Hay que hablar. No podemos estar así porque a final de cuentas, bueno, vida solo hay una, hay que vivir felices. Y si no funciona esa relación, tal vez me voy a escuchar muy liberal, pero hay más personas. Entonces, Sandrita, ¿tienes la información del Centro de Abuso Doméstico? Te lo puedo dar en un segundo. Se llama Domestic Abuse Center. Abuse Center. Y el número de teléfono es 612-348-5073. Esa es la oficina de los abogados fiscales. Entonces, si necesitan, si por alguna razón no encuentran a alguien o algo, pueden comunicarse conmigo. Yo los comunico con alguien, pero ahí hay abogada fiscal, también hay abogada de leyes de familia para los divorcios y las órdenes de protección. Hay gente que puede ayudarte con un lugar para vivir o un shelter para que te quedes por emergencia, y hay gente que habla en español. Eso es muy, muy importante. ¿Están abiertos ellos ahorita, Sandrita? Ellos están abiertos, la oficina no está abierta, pero sí están abiertos para servicios. Entonces, o sea, te puedes llamar por teléfono y ellos te van a ayudar.
Está bien. Bueno, ahorita que terminemos voy a poner tu información y la demás información. Voy a poner también la información de The Family Partnership que Mari nos puso en los mensajes. Emilce. Ok, el número del Centro de Abuso Doméstico es 612-348-5073. 612-348-5073. Muchísimas gracias, Sandrita. Voy a poner tu información. Yo sé que vas a estar, que siempre estás ocupada, pero vas a estar súper, mega, hiper más ocupada. Muchísimas gracias. Es mi placer ayudar y dar la información que la gente necesita tener. Y el propósito de estas cosas es prevenir los problemas. Y entonces que las dos partes sepan que hay manera de prevenir estos problemas y no quieren meterse en este tipo de asuntos legales. Sí, claro que sí. Y si ya está el problema, para eso está la intervención. Entonces, por eso es que están estas organizaciones ayudando si es que ya está el problema. Muchísimas gracias, Sandrita, y muchísimas gracias a todos por mirarnos una vez más. Que tengan un buen resto del día, un bonito fin de semana. Sandrita, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches. Buenas noches a todos. Chao. Bye.